Bienvenido a Contrapoderes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, está ayudando a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, saber qué está pasando con las tarifas, saber qué está pasando con los permisos de trabajo, cómo están los casos de asilo, llama al abogado de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los miércoles, tenemos el segmento de Velando Verdades. Contrapoderes.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoderes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina. Afortunadamente, miércoles de No Tendrán Paz. Los que no están bien son esos justamente, a los tipitos que los tenemos bajo la lupa, ¿no? Tienes toda la razón. Por cierto que el que no va a tener paz el día de hoy es un militar retirado, que me llegó la información por las redes sociales, la han estado difundiendo de manera agresiva por todos lados. Me ha llegado como 800 veces por WhatsApp. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un vicealmirante retirado, que su nombre es, ahí lo tienen en pantalla, Rolendio Alfonso Bracho. Este sujeto que ven ahí, ¿no? Cuando quiten la rayita de ese azul se le van a ver las caponas, es de la Armada, fue director de la Escuela Naval en el año 2011 y después en el 2014 fue secretario de Seguridad. Estuvo en el Seconaced y resulta que este sujeto se encuentra acá en los Estados Unidos, viviendo en Orlando, y al parecer, como no ha podido salir, pretende pedir asilo político. ¿Pero quién es este sujeto? Bueno, este sujeto es un individuo que cuando fue director de la Escuela Naval, Esteban, se le acusa de las cosas más atroces que puede hacer un director de la Escuela Naval. De hecho, algunos dicen que fue la época del oscurantismo. Lo primero que hizo fue que convirtió eso prácticamente en una escuela indisciplinada y prácticamente un prostíbulo. Dice que en su recepción lo que habían puras mujeres. Y mujeres, ya ustedes vayan a saber cómo estaban esas mujeres, ¿no? Ninguna era fea, gordita, negra, no, puras misas ahí en la recepción. También se habla de que este individuo permitía las relaciones entre las cadetes femeninas y los cadetes masculinos, cosa que eso no está permitido, y eventualmente también las que salían embarazadas les decía que se fueran para que abortaran y después regresaran nuevamente y siguieran sus estudios dentro de la Escuela Naval. También borró lo que eran los índices académicos, lo puso al mínimo, había un requisito que siempre había que cumplir, lo que era que no se podía atender más de 2 materias reprobadas, porque si no te botaban de la escuela. Bueno, él cambió eso a 4 o a 6, inclusive los pasaba de año con materias reprobadas. O sea, hizo un completo desastre. ¿Y cuál fue el resultado de todas esas aberraciones que cometió este señor en la Escuela Naval? Bueno, que la gente que se graduaba de ahí, cuando llegaba a las unidades, eran unos individuos que no tenían conocimiento, que no tenían ningún tipo de disciplina. Muchos se dedicaron a robar vehículos, a robarse el armamento, a comerciar con el combustible. Bueno, un desastre. ¿Por qué? Bueno, porque este señor, que de paso, ¿no?, era más chavista que el propio Chávez, y en la noche de Asia obligaba a que los cadetes recibieran conferencias, pintó los ojos de Chávez por toda la Escuela Naval como que si fuera a hacerle un culto a la personalidad, y también colocó, creo que una estatua, también fue lo que le faltó colocar ahí en la entrada de la Escuela Naval. Ese elemento que ustedes vieron en pantalla, Rolendio Alfonso Bracho, vicealmirante, que ahora se encuentra aquí en los Estados Unidos, y cuando estaba activo decía pues que el imperialismo yanqui, que las Fuerzas Armadas tenían que ser antiimperialistas, que los Estados Unidos querían invadir a Venezuela, que los Estados Unidos eran el principal enemigo de los Estados Unidos, y hoy en día él se encuentra aquí en los Estados Unidos pidiendo o intentando pedir asilo político. No se lo vamos a permitir, por supuesto que no, y sé que es de otros militares de alto rango que están fuera de los Estados Unidos, que han hecho llamadas pertinentes al Servicio de Inmigración para decir de qué clase de sujeto estamos hablando. Es más, es tan pervertido que siendo director de la Escuela Naval sacaba a bailar las cadetes femeninas. Eso no lo hubiese hecho, bueno, en mi época no habían cadetes femeninas, para comenzar por ahí. Yo pienso que eso habría que eliminarlo, pero en caso tal de que hubiese existido, un director no lo hubiese hecho, porque primero está la majestuosidad y el respeto antes de caer en esa chabacanería. Así que este peluche, que lo han puesto en pantalla un par de veces, este bandido, está pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos, va a pedir, pero no se lo vamos a permitir, y el No Tendrán Paz está dedicado a elementos como este que no van a tener paz en ningún lugar del mundo, porque lo que hicieron
participando en la destrucción de las Fuerzas Armadas, pues en lo personal, yo particularmente no se los voy a perdonar ni se los voy a permitir tampoco. No, y bastante importante eso, Colina, porque esta gente, y acá creo que lo hemos dicho en diversas ocasiones, ¿no? Que en este país no se puede haber sido un violador de derechos humanos para pedir asilo político. Así que bueno, si nadie se entera, efectivamente cualquiera puede venir a pedir asilo político, pero desafortunadamente para este señor existen espacios como Contrapoder 3.0, existen redes sociales, existen venezolanos que van fichando a esas personas que durante años estuvieron violando derechos humanos, que durante años estuvieron defendiendo al régimen de Venezuela, y sumado a eso, a lo de la parte de la violación de derechos humanos que evita que no puedas pedir asilo político, le quiero recordar que hace poco se aprobó una ley en el IUCI en donde cualquier persona que tenga nexos con partidos o con gobiernos comunistas y o totalitarios tampoco pueden ni siquiera venir a territorio de los Estados Unidos. Es decir, que olvide ese señor Rolendo, ¿cómo se llama? Rolendio Alfonso Bracho, de pedir asilo político acá en los Estados Unidos, porque no se lo van a dar. Afortunadamente, habrá que aplaudir a todas las personas que se dieron cuenta de que este individuo estaba acá, y mientras existamos nosotros, individuos como este no tendrán paz. Muy importante que hayas traído esta denuncia, Colina. Y a los oficiales que están allá en Orlando, que hay un bojote de oficiales de la Armada, porque parece que a todos les gusta vivir allá, casi todos están por allá en Orlando. Bueno, estén pendientes porque se anda por ahí deambulando, y hay que hacerle lo mismo que se le hizo al almirante Maniglia. Su respectivo escrache, someterlo al escarnio público para que no tengan paz, se sientan rechazados por quienes tuvimos que salir del país precisamente por prácticas como la de este señor que colocaba los ojos de Chávez en la escuela naval. Y también decía pues que el imperialismo había que acabarlo, que el antiimperialismo, que la Fuerza Armada antiimperialista la está aquí pidiendo asilo político. Hipócrita es lo que es. Es bastante sabroso hablar del antiimperialismo y con un discurso antiestadounidense desde Estados Unidos. Eso sí que es sabroso. Bueno. Correcto. Pero Colina, como todos los días, además tenemos los borregos, que eso tampoco van a tener paz mientras exista Contrapoder 3.0, porque acá lo que exaltamos es justamente esa falta de criterio y además esas idioteces que se la pasan diciendo estas personas. En esta oportunidad teníamos previsto otro, pero bueno, en vista de las declaraciones de este tipo, que ya ha sido borrego acá, pero se merece que otra vez le demos el título. ¿Ya sabes quién es? Claro, por ya sabes quién es. Estás esperando otro borrego. Sí, vamos a decirlo porque mañana. Acá lo tenemos, Enrique Capriles. Falsario. Y prostibularios. Así es, gracias Daniel. Capriles pide a empresarios hacer lobby en Washington para liberar sanciones impuestas a Nicolás Maduro. Y después salen los borregos de estos borregos a decir que es que uno es radical, que cómo no se le ocurre andar atacando a estas personas, porque nosotros tenemos años, y menos mal que existen redes sociales y que existe el internet, Colina, porque cuánto tiempo nosotros no tenemos diciendo que había gente de esa falsa posición haciendo lobby en los Estados Unidos para evitar sanciones. Ahora lo dice Capriles abiertamente y se lo está pidiendo a los empresarios, ¿no?, que hagan lobby acá para eso. Pero déjeme decirle que esa lista es muchísimo más amplia. Ahí entran personajes como Freddy Guevara, por ejemplo. Ahí entran personajes del mismo partido de Primero Justicia, de Acción Democrática, que hicieron lo imposible para tratar de evitar esas sanciones. Así que bueno, el problema acá es que ya se está haciendo público. Y ya ahora incluso los que lo acusaban a uno de radical en aquel momento, ahora desprecian a Capriles porque bueno, Capriles se está metiendo con el nuevo Mesías que es Juan Guaidó. Gran cosa. Lo que sí les digo es lo siguiente, los borregos acá tampoco van a tener paz y bueno, nos seguirán dando material porque la gente que tiene o que no tiene nada en la cabeza se la pasan dando declaraciones como esta. Bueno, yo me acuerdo que en el año 2013 cuando uno decía, cuando este señor 2012-2013 fue candidato presidencial 2 veces, era como el jefe de la unidad, fue el jefe de la unidad, era la máxima figura, apartando al secretario de la unidad de aquel momento, que creo que era Ramón Guillermo. Sí, era Ramón Guillermo. Cuando uno decía que estos señores estaban en Washington haciendo lobby para que no existieran las sanciones o para que no se dieran, no, es que tú estás loco, que cómo va a hacer eso. De hecho, uno de los operadores Ramón José Medina. Ajá. Y había otro elemento que no me acuerdo el nombre, que es uno morenito él, que se la pasaban Capriles para arriba y para abajo. ¿De Primero Justicia? Sí, de Primero Justicia. Armando Briquet, sí. Armando Briquet, ese mismo. Sí, el que fue jefe de campaña. Estaban haciendo lobby constantemente para que no impusieran sanciones. Y una vez en el Congreso, creo que Roberta Jacobson, que era secretaria de Estado para América Latina, dijo, mira, pero ¿cómo que si a mí la oposición ha venido a hablar conmigo y a pedirme que no impongamos sanciones? Entonces ahí está. Y hay unos que me han criticado porque dije, bueno, menos mal que este se dejó robar las elecciones. ¿Y por qué lo digo? Porque si este señor hubiera sido presidente de Venezuela a la semana con este comportamiento, lo hubieran sacado. Y regresa al chavismo, además. Y no lo saca nadie de ahí. Exactamente. Porque fíjese lo que ha hecho en el último mes. Llamar a participar en unas elecciones que nadie reconoce. Y ahora está pidiendo que levanten las sanciones. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres entonces? Para eso declararte chavista y es más fácil. Exacto. Es mucho más sencillo. Así que está bien que lo hayas colocado de borrego. Yo sabía que lo ibas a hacer, por eso me quería contener de colocar la información ayer en Twitter, pero bueno,
Esperaremos que mañana tengamos al borrego que era destinado para el día de hoy. Así es. Para que no vayan a decir que nos metemos nada más con la oposición en Venezuela o que nos metemos con el Papa. Cuando vean el borrego de mañana se dan cuenta de que aquí no se perdona a nadie. A Esteban nadie. Hernández es implacable. Después de Esteban Hernández, ahí se termina la derecha porque no hay más. Ahí se acaba. Hasta yo he sido borrego en este programa, para que no digan que soy... Aquí lo único que no ha sido borrego porque no se lo permite producción, porque editan y no sale el programa. No, un día lo colocando será, la ayuda de se lo borrego. merecen, se lo merecen. Bueno, y mientras esto sucede, Esteban, la organización BEPEX el día de hoy ha emitido un comunicado en la cual ha pedido, o está pidiendo formalmente a los venezolanos dentro y fuera del país a que no participen en la consulta popular que ha sido convocada por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. En el comunicado, la organización expresa pues, que no es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos, tanto humanos como logísticos, que no tiene ningún sentido y que no va a arrojar ningún resultado para resolver la grave crisis que están viviendo los venezolanos. También dice en ese comunicado que ya hubo una consulta, que fue en el año 2017, en la cual se hizo un mandato y todavía la oposición, ni la Asamblea, ni los diputados, ni nadie ha cumplido. Preguntar lo que ya todo el mundo ha expresado no tiene sentido, lo que se sabe no se pregunta. Deberían utilizar ese dinero, deberían utilizar esa estructura organizativa, si es que existe, que yo no creo, para hacer algo más contundente o que acerque al pueblo venezolano más hacia la salida de este régimen nefasto que se ha impuesto en Venezuela. Con esto no se va a lograr absolutamente nada. Y estoy convencido que los venezolanos no quieren participar en esta consulta porque yo no he visto que haya generado. La del 2017 generó. Sí, correcto. Generó tanto que hasta nosotros mismos como organización y yo como persona la apoyé. Esteban nunca estuvo de acuerdo y al final terminó teniendo la razón. Pero esta no ha generado absolutamente nada, así que no creo que vayan a tener ningún tipo de éxito y la organización ha plantado su postura de llamar a la gente a no participar y mandarle un mensaje contundente al liderazgo político del país, a Juan Guaidó. Bueno, a lo que queda, porque no le queda mucho tiempo. A partir del 5 de enero no van a ser más legítimos, por lo menos en la mente y en el corazón de millones de venezolanos. Fíjate que esa frasecita a los guaidiotas, como yo los llamo, les duele bastante. Cada vez que uno les recuerda que el 5 de enero, se lo repito yo también, el 5 de enero toda la Asamblea Nacional pasa a ser ilegítima y eso incluye al parapeto, al circo ese interino que montaron con Juan Guaidó y con todos los corruptos que tiene alrededor, Colina. Pero bueno, bastante importante esto porque es momento de fijar posiciones, Colina, no babinosas, es momento de fijar posiciones directas, ya entendiendo que nos estamos enfrentando a un monstruo de dos cabezas. Pero es el mismo monstruo, es un monstruo socialista, es un monstruo corrupto y es un monstruo que dice ser enemigo, pero que se entiende muy bien por debajo de la mesa. Acá los enemigos de la libertad son tanto Nicolás Maduro, que es el que oprime con todo su régimen a los ciudadanos de Venezuela, como los que le hacen los que le siguen los pasos de baile, que bueno, en esta oportunidad se llama Juan Guaidó. Pero en el 2013 lo era Enrique Capriles, en el 2015 lo fue Henry Ramos Alú. Y así, bueno, mientras siguen cambiando de caras, pero que al final representan exactamente lo mismo. Y por eso es que nosotros no tenemos que descansar hasta haber sacado a estas dos estructuras, que es la misma. Pero bueno, se hacen llamar que son separados, ¿no? Estas dos estructuras de poder, que son las que tienen sometidos a la ciudadanía de Venezuela. El régimen y los que se hacen llamar oposición. Bien, aplaudo esta posición. Bien por ese punto, porque al final del comunicado la organización también expresa que tanto la consulta popular de Juan Guaidó como las elecciones ilegítimas del régimen de Maduro, en ninguna hay que participar y ninguna sirve para absolutamente nada. O sea, no es que llama a no participar en la de Guaidó y sí en la del 6 de diciembre, no, ninguna sirve para nada. Así que a eso hay que obviarlo y hay que comenzar a mandarle mensajes mucho más contundentes a estos politiqueros que al final del día lo único que utilizan todo esto es para meterse dinero en el bolsillo, para mantenerse en el tapete y para seguir en el status quo sin resolver el problema de los que están más necesitados, que en este caso es el ciudadano común, es el pueblo. Esa es la realidad. Recuerden que todavía continúa la promoción para las primeras 60 personas que logren o que quieran inscribirse en una promoción full day que está ofreciendo Factores de Poder. Los que se inscriban van a tener acceso, van a tener derecho a comerciales de 30 segundos de nuestra programación, que es Así Amanece Venezuela, Contrapoder3.0, Fuera de Orden y Agárrate, una historia multiplataforma en Instagram, más Facebook y YouTube Historias, y un post multiplataforma en Facebook, YouTube Comunidad y Twitter. Les recordamos que los que participen, pues la producción del comercial va a ser absolutamente gratis y es muy sencillo acceder a esto. Tienen que visitar el link que se va a dejar en la descripción del video en el primer comentario. Se añaden la promoción al carrito de compras, completan el formulario, realizan el pago e inmediatamente el equipo de producción de Factores de Poder se va a comunicar con usted para comenzar con esta promoción, que es interesantísima porque por solo $120 puedes llegarle, por lo menos de manera inicial, por lo menos de entrada,
a 1 millón de personas o más. Así que aprovechen porque son 60 cupos nada más. Vamos a hacer una pausa en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele, ya regresamos.